tengan, No importa, yo tengo el documento. bueno, ahí Estaré súbanla tranquila. en esa nueva carpeta. Sí, sí, Y, sí, sí. y bueno, Lo que vamos a hacer a lo mejor es ya darle como unos subtítulos ahí, quien va a tocar ese tema y otro, pero más que nada yo creo que es una mirada, como decís, de cada perfil y después integrar todo el trabajo. sí, Eso lo pensamos así. sí, Cada uno ya tiene una parte, o sea, sí. como de trabajada. Nosotros acá, digamos, nos queda 2 meses y medio prácticamente para avanzar en las acciones pautadas este año. A mí me está preocupando ese paso del tiempo, y que no se debe, no es que yo estoy echando la culpa a nadie, sino que tiene que ver con múltiples actividades en las que venimos todos, y, y con cuestiones laborales complicadas, que también nos van gastando la energía, nos van rezagando en el tiempo de otras acciones que podamos desarrollar. Y bueno, y eso es, particularmente en mi caso, eso es lo que me ha venido retrasando, ¿no? Y por ahí también, es evidente que si no está uno en el rol desde la dirección del proyecto, insistiendo, ¿no? Constantemente, a veces las cosas no salen, pero les digo, como ustedes ya tenían pautado sus primeras acciones y vi que hay varios que entregaron su plan de trabajo ahí, entonces tratemos de avanzar, de localizar esas fuentes de información que pueden ser folletos, pueden ser, digamos, distintos formatos de difusión de la información vinculada con el desarrollo sustentable que circula por las redes sociales, en internet, en convocatorias que hace la universidad misma, eh, y también videos, ¿no? Hay muchos videos que se producen que a veces no se conocen, y justamente es lo que nosotros estudiamos, cómo se difunde esa información, que tienen que ver con hábitats sustentables, con energías renovables, con esta cuestión, por ejemplo, de lo que comentaba hoy Jorge, de la tendencia a la virtualización de muchos procesos en la universidad. Y bueno, y eso habla también justamente de esta tendencia a reducir el papel, a economizar recursos, que si muchas actividades se pueden hacer desde el teletrabajo o trabajo remoto, también estamos disminuyendo la huella del carbono, que también nos interesa porque es un contenido de este proyecto. Entonces, todas esas cuestiones, cuando ustedes detectan, digamos, que hay información vinculada a esto, por favor, registren los links, registren, digamos, cuál es la fuente, porque eso va a formar parte de lo que se llama el corpus analítico, ¿sí? El corpus vendrían a ser todas aquellas fuentes documentales que nosotros podemos analizar, que es diferente de la bibliografía. Eso por un lado, ¿sí? La identificación de las fuentes de información y cuál va a ser justamente ese corpus que vamos a ir tomando en consideración. Pero por otro lado, yo lo que tenía previsto para este año, para todo este año en esta investigación, era avanzar fuertemente en lo que es la lectura bibliográfica e ir trabajando esas diferentes wikis que nosotros formulamos ahí, que están en el aula virtual, que es la del marco teórico, la de los estudios previos que existen sobre esta temática, tratando de rastrear incluso el vínculo con las ciencias de la información, porque sobre estas temáticas hay muchos estudios que se han hecho, pero ¿qué nexo tienen con la mirada desde la información, desde el rol que juega la información y particularmente la gestión de la información? Y otra cosa dentro de esa revisión y de esa exploración bibliográfica es cómo nos posicionamos nosotros en una indagación que es transdisciplinaria. ¿Por qué me interesa esto? Porque nosotros desde acá podemos generar artículos de revisión del estado de la bibliografía o del estado de cuestión sobre el tema, que lo podemos mandar a publicar. Los artículos de revisión no son los artículos científicos. Los artículos científicos requieren ya el desarrollo de acciones investigativas, una metodología, el trabajo en terreno, el análisis de los datos, los resultados y las conclusiones.
Los artículos de revisión son básicamente la interacción con la bibliografía que nosotros tomamos en consideración. Y hay revistas que admiten ese tipo de envío de trabajos para publicar. Y por otro lado, nosotros desde ahí podemos desprender acciones de formación, que nosotros tenemos que ver ahí con Jorge, que está, digamos, en la parte también de la subdirección del proyecto, cómo canalizamos esto hacia el grupo de investigación, porque en el grupo incluso hay otras personas también que no están ahora acá en la reunión, que no fueron convocadas para esta reunión porque integran el grupo y no el proyecto en sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos derivar acciones formativas? Fíjense que hay un curso que es en MOOC, que son esos cursos que genera el CIED y el área de educación a distancia de la UNE, que son autogestionados, son gratuitos, pero autogestionados, es decir, uno no tiene a nadie del otro lado que le haga el seguimiento, sino que depende del avance de cada uno, de quién lo toma esos cursos, ¿no? Y son cursos breves de unas 30 horas más o menos así, un encuentro semanal más o menos. Ahora se está dictando uno que tiene que ver con los objetivos ODS, el Objetivo del Desarrollo Sustentable para el año 2030 en relación con la universidad, es decir, cómo la universidad se posiciona en relación a esos objetivos. Ese curso inició la semana pasada, o sea que calculen ustedes que en un mes por ahí cierra, pero después se abre nuevamente la edición, o sea, va a haber otra cohorte. Digo, para que a lo mejor alguno de nosotros podamos sumarnos a ese curso. Y desde ahí nosotros podemos ver qué papel está jugando la información en eso. Porque los objetivos del desarrollo sustentable tienen muchas facetas, tienen cuestiones de hábitat, de energía, de vías de comunicación, de organización, de instituciones, etcétera. Pero a ver, ¿qué pasa con la información, no? Estoy tirando algunas ideas como para que pensemos esto. A mí me parece que nosotros tenemos un potencial en este proyecto como para derivar acciones formativas hacia el grupo de investigación, más allá que, digamos, estemos desarrollando la investigación en sí. Entonces, a mí me parece que esto de la revisión de la literatura sobre el tema es importante como para poder, ir elaborando, ¿no? Un marco de ideas, un marco conceptual, ver cómo está el tema trabajado hasta el momento y desde ahí ver qué propuesta podemos hacer. O sea, les doy la palabra para que no monopolizar esta reunión con el objetivo de poder cerrarla pronto, ¿no? Yo estoy haciendo una diplomatura que está dictando la rectorado y ahí eso es lo que estábamos charlando hoy sobre la modernización de la universidad. Hay 4 ejes en un proyecto estratégico institucional, un plan estratégico, y en ese plan estratégico no solamente se habla de la modernización, sino también que eso yo lo voy a levantar en el aula, se refiere a eso que usted mencionaba recién, de la sustentabilidad y el aspecto sustentable y cómo la universidad tiene ya algunas ideas pensadas para que se puedan desarrollar en este decanato, digamos. Entonces, eso yo lo voy a levantar porque es interesante que podamos saber cómo la universidad en este momento se ve, digamos, a un contexto futuro dentro de 7 años, digamos. Porque ahora cuando más o menos finalice estos 10 años, tiene que armar un nuevo plan estratégico en función de la evaluación de lo que ha desarrollado en el 2020 a 2030. Entonces, eso también lo voy a levantar ahora en el aula, que yo lo había bajado, pero la universidad tiene estas cuestiones, ¿sí? Sí, Jorge, ahí en el aula tengo pensado crear un tema, así como una solapa sería, como están todas las demás,
una solapa que refiera exclusivamente a corpus analítico, ¿sí? Donde nosotros podemos ir subiendo todo esto. Es más, en el proyecto mismo ya hay varios materiales que están identificados en el corpus analítico que lo podemos ir subiendo ahí, los que están digitalizados. Y los que no, si ustedes detectan, por ejemplo, algún video interesante que tiene que ver con la sustentabilidad, bueno, lo pueden ir incorporando ahí, subiendo el link o como sea, dentro de esa misma solapa, ¿no? Para que todos estemos en contacto con esos materiales. Acá nosotros el desafío que tenemos es cómo vamos identificando ese corpus, cómo vamos avanzando con la lectura bibliográfica, avanzando en esa wiki, que no nos pase lo que nos pasó en el proyecto pasado, que quedaron prácticamente en blanco. Eso yo lo que no quisiera, ¿sí? Hay una wiki también que tiene que ver con un glosario, me parece, con categorías de análisis, por ejemplo. ¿Qué se entiende por sustentabilidad? ¿Qué se entiende? Fíjense, objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿sí? Que eso viene de las Naciones Unidas. Objetivo del desarrollo sostenible. ¿Qué significa sostenible? ¿Es lo mismo sostenible que sustentable? Entonces nuestro proyecto tiene que ver con el desarrollo sustentable, pero hay toda una serie de significaciones conceptuales en torno a esto. A mi criterio está mal empleado el desarrollo sostenible, porque podemos tener una actividad muy contaminante como la minería, que es sostenible, ¿sí? Pero no es sustentable. O el cultivo de la soja, y la expansión del cultivo de la soja en gran parte del territorio argentino, que es sostenible pero no es sustentable. ¿Se entienden? Entonces, tiene sus particularidades esto. ¿Qué más? El concepto de transdisciplina, que no es lo mismo que la transdisciplina y la interdisciplina ni la disciplina, o la multidisciplina. Este es un estudio que se posiciona en lo transdisciplinario y es un desafío esto, porque no hay ningún grupo en la UNE que toque esta cuestión. O sea que es nuestra fortaleza, nosotros tenemos que explotar al máximo esto, ¿no? Por eso en el grupo también hay una diversidad de formaciones, que ya en su momento vamos a convocar una reunión también del grupo para ver cómo nosotros capitalizamos todo esto. Y bueno, y así hay una serie de conceptos vinculados con qué se entiende por desarrollo. Algunos dicen que no hay que hablar de desarrollo sustentable, hay que hablar solamente de sustentabilidad. Pero, digamos, dejan de lado la cuestión del desarrollo como una posibilidad del ser humano, de las comunidades, de superarse a sí mismas. Y hay toda una discusión en torno a eso, ¿no? Bien, no sé, los escucho. Berta. Bueno, sí, lo estaba escuchando atentamente y si bien estos últimos mes, voy a ser franca, yo no estuve revisando nada para este proyecto porque lo que había trabajado, lo había trabajado anteriormente para ajustar los objetivos y sí, había planteado una serie de cuestiones en mis borradores que los tengo, o sea, estoy tranquila en ese sentido porque una vez que comience a trabajarlo, tengo toda esa gran cantidad tan amplia de temas que surgen y justamente lo había analizado un tiempo antes como para tener una charla con todos, pero estábamos también con el anterior, o sea, el viejo que teníamos que cerrar y no se dio y bueno, esto que decía Jorge también comparto, sé también de ese tipo de proyectos que ha hecho la institución, conozco los planes que son los planes estratégicos y también la relación con los ODS por haber trabajado por otro tema que yo he trabajado para las bibliotecas con los ODS. Los conozco a la mayoría, los objetivos que son los objetivos justamente que son los que se trata de alcanzar en todo este periodo
el mundo y el contexto mundial que busca una mejora, ¿no? El hambre cero y toda esa historia, pobreza, qué sé yo, que no sé si vamos a alcanzar nosotros a ver alguna de eso, pero por lo menos son ideas, son cuestiones, son lemas, son principios que se pueden sostener y que tienen un rumbo, ¿no? Tienen un objetivo, tienen una cuestión por dónde planificar. Ahora, lo que yo veía en ese momento, y es lo que estoy viendo ahora otra vez, que eso es lo que quería yo charlar con todo el grupo, no ahora, porque no ahora porque es un debate largo, es justamente eso, esa amplitud que a la vez se va abriendo así como justamente como el conocimiento múltiple. Pero también nosotros yo creo que tenemos para nuestro bien que comenzar a definir un poco más. Si bien vamos a abarcar todas estas cosas que estamos diciendo, que es muy amplio y todo lo que decimos del conocimiento y de estos conceptos, de los conceptos justamente, no de las definiciones, pero también a mí me gustaría debatir algunos temas porque cuando nos entramos más en la investigación y empezamos a pensar qué vamos a producir en este tiempo que nos queda, 4 años son muchos, me queda la duda de hacia dónde vamos a tirar todos. O sea, eso nada más. Yo veo como un gran panorama, pero que tenemos que empezar a cerrar hacia ciertos puntos en lo que a nosotros nos interesa. Porque si bien vemos el título de nuestro proyecto y todos los objetivos son amplísimos, amplísimos. Y yo he revisado la literatura, la bibliografía, me he encontrado con muchos que han hecho trabajos acá. Hay un equipo de la UNE que ha publicado en una web, esto que está diciendo Emilia me toca de cerca porque me había ocupado de esos puntos al principio y tengo un borrador con todas las... Esperemos que ese que quiero usarlo como ejemplo siga en el mismo lugar porque la web no era muy estable. Es un grupo de investigación de la UNE y ha hecho un trabajo enorme con respecto a esto que nosotros estamos planteando. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos, Berta, una beta de análisis, ¿sí? Uh-huh. Es decir, o sea, hacer el abordaje de un grupo que está trabajando sobre esa temática. Sí. Que puede ser dentro del ámbito académico, científico, o bien de gente que hace sus producciones, su modo de construcción del hábitat, etcétera, y que no tiene nada que ver con la ciencia. Por eso también nosotros tenemos que identificar algunos casos empíricos de análisis como para ir y hacer entrevistas. Sí. Lo que más ahora que me decís, fíjate que me va viniendo a la memoria, hay una ley, y eso no sé si ustedes lo saben, hay una ley ya, con todo esto que nosotros en nuestro proyecto estamos involucrados en una ley, hay una ley para eso. Y esa ley hace que yo haya centrado más el estudio hacia cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que apuntar. Y ahí, en lugar de ir para la gestión, esto es lo que quiero debatir y Jorge creo que va a ser uno de los que puede ayudarme. Encontré que más bien que gestión nuestro trabajo y nuestra investigación va a apuntar a los procesos. ¿Por qué digo eso? Porque la ciencia de la información se basa en procesos más que en gestión. O sea, si bien la gestión es lo que nosotros vemos como resultado, nosotros hablamos de gestión, de las cosas que hacemos, pero esa
gestión se apoya en procesos. Entonces yo decía, bajar un escalón para poder entender y llegar a lo que nosotros, a lo que Emi las quiere, porque yo las interpreto, me asusta un poco su mente abierta, pero yo sé lo que ella quiere. Pero para llegar a eso, yo he llegado a la conclusión que tenemos que bajar un escalón a proceso y no en gestión. Eso es lo que voy a debatir. Bueno, ahí me parece bien, y ya que hay acá 3 alumnos que fueron mis alumnos del seminario, o sea, nosotros pondríamos en el nivel de anclaje la matriz procesos informativos, ¿no? O procesos informacionales. Y podríamos poner en un nivel contextual la gestión de la información como un proceso, un metaproceso, diríamos, mucho más amplio. Si es que estoy entendiendo bien lo que quiere decir Berta, porque, o sea, la inquietud que tiene Berta es también a mí me preocupa, es decir, porque todo bien, nosotros cuando elaboramos este proyecto, se acuerdan que hicimos varias reuniones, después lo terminamos de definir con Jorge, pero, o sea, nos costó mucho y estábamos corriendo contra el reloj y con un montón de trabas burocráticas que en su momento se nos presentaron, que iban apareciendo en el camino. Entonces, quizás nos faltó en ese momento de discutir más, incluso hasta ese concepto clave que después termina apareciendo en el título mismo del proyecto. Y por eso justamente encaramos por el lado de la gestión. Pero esto, digamos, es, ¿cómo decir? Digamos que la gestión podría ser nuestro punto de llegada y no el punto de partida. Exacto, ahí está, Emilia me está interpretando. Sí, así es, eso es lo que analicé en su momento, pero es como decís, era un tiempo de tanto trabajo, de tanta cosa, nadie tenía tiempo para estar diciendo esto. Nos juntamos varias veces, era muy productivo nuestras reuniones, casi no, pero después no lo plasmamos, ninguno, yo creo, no plasmamos lo que decíamos ahí. Y de ahí quedó la idea de grabar, porque a veces cuando estamos hablando y el otro te inspira, porque yo lo escucho a Jorge y me acuerdo de todas esas cosas que yo había leído, te escucho a vos y me acuerdo de todo lo que leí y analicé y anoté en un borrador y que lo voy a ir levantando también. Pero en este momento me acuerdo de eso y eso nunca lo dije ni nunca lo plasmé. ¿Por qué? Porque no había tiempo, pero bueno, ahora considero que es un tiempo más productivo y que bueno, que ya estamos relajados con el otro y empezamos a encarar este nuevo como nuestro nuevo hijo, al que lo vamos a ir adornando, me imagino, con todas estas cosas, porque es enorme el trabajo que hay que hacer para poder acotar esas dimensiones que tiene este estudio. Eso nada más quería decirles, pero que soy consciente del trabajo que cada uno hizo y que estoy de acuerdo. Sí. Yo digo nada más que para analizarlo desde nuestro punto de vista, como vos siempre nos pedís una mirada más de la ciencia de la información, habría que descender ese escalón y comenzar a pensar también en la mediación. O sea, tenemos la mediación y los procesos. Y en eso nos tenemos que basar los que somos de ciencia de la información. O sea, esa es mi mirada. Y con eso podemos trabajar muchísimo. Jorge, ¿qué opinas con respecto a todo esto que estamos conversando? Sí, profe, yo creo que tendríamos que volver a reunirnos y empezar a revisar esto que plantea Berta, a ver cómo lo ajustamos, porque es interesante saber que podamos acordar estas cuestiones. Así nos ponemos de acuerdo entre todos para dónde y desde dónde avanzamos, digamos. Pero la gestión en sí implica proceso, eso es básico. O sea, cuando yo hablo de gestionar, implica un proceso porque tiene una mirada sistémica, es decir, tiene un ingreso, tiene un proceso y tiene salida. Entonces cuando hablamos de gestión, yo creo que hablamos también de eso que habla Berta, pero sí está bueno saber para que estemos de acuerdo todos, digamos, y desde dónde partimos, digamos, o hacia dónde vamos. ¿Está bien? Sí. Podemos hacer
una reunión y íbamos, digamos, a hacerlo más fino a, a esto que plantea ella. ¿Sí? Sí, a mí lo que me preocupa es cómo materializamos esto en un registro, en un sistema de registro, porque si no, hablamos, digamos, en las reuniones y por más que queden grabadas y después, digamos, la gente no ve las grabaciones y estamos de vuelta en lo mismo en la próxima reunión o incluso en los tiempos subsiguientes donde se esperaría que nosotros avancemos, ¿no? En algo. Por ejemplo, esto de reunir el corpus. Entonces, yo pienso que eso es importante, ponernos de acuerdo en eso y ver de una fuente de información cualquiera, sea una revista científica, sea esa página que dice Berta de un grupo que trabajó en cuestiones de ambiente y sustentabilidad, o una producción X, la construcción de hábitats de adobe, por ejemplo, en distintos lugares de la Argentina o en un lugar específico, ¿no? Donde nosotros tengamos una página donde se difunde eso, o folletos donde se difunde tal cosa, ¿no? Por ejemplo, la folletería que, digamos, distribuyen para ir a conocer los Iberá, por ejemplo. Esa folletería, ¿de qué está hablando? O sea, cómo es el proceso informativo. Eso es lo que a mí me preocupa también ver, la cuestión de los formatos, de los contenidos, ¿no? De las pautas a las cuales responde esa difusión. Entonces, imagínense que yo también estoy preocupada porque tampoco no soy específicamente del campo de la ciencia de la información, pero tengo otras miradas que pueden contribuir a enriquecer esta visión que nosotros buscamos, ¿no? De salir del encierro disciplinar. Pero yo creo que nos tenemos que apoyar mutuamente para que esto vaya aflorando, para que podamos avanzar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, yo me comprometo a escribir ese borrador que tengo, lo tengo ya te dije, en un cuaderno. Lo voy a transcribir y ahí también, como dice Jorge, nos juntamos. Ahí ya con una cuestión más, ya, o sea, con un proceso ya elaborado sobre un papel en el que se vayan poniendo todas estas pautas y vayamos armando eso. Yo creo que va a ser muy, muy productivo, porque estamos hablando de lo mismo, simplemente, como decía Jorge, afinar un poco más, o sea, bajar un poquito más para poder agarrar el objeto y moldearlo, porque si no, estamos muy arriba. Sí. Eso es Acá es importante ir construyendo las matrices de datos. ¿Sí? Tal cual. Yo necesito hasta la semana que viene para salir de estos compromisos que tengo, donde dicho sea de paso, en Buenos Aires voy a presentar 2 ponencias, pero una de ellas tiene que ver con la presentación de este proyecto. Y voy a presentar este proyecto vinculando ya con algunas acciones de análisis hacia el turismo sustentable. Entonces, ahí recuperé una serie de materiales que ya tenía, ¿no es cierto? Y de cuestiones de un taller que en su momento dictamos con Sandra en el 2021, y bueno, y donde tocamos este tema. Entonces, esas cuestiones que son producciones previas, las voy a recuperar y bueno, y voy a presentar es un congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, que quiero aprovechar también ese viaje para ver qué vínculos nosotros podemos generar con gente de distintos países. O sea, como es de habla hispana, va a haber gente de distintos países de América Latina y de España. Entonces, la persona que coordina esta mesa es un español y junto con un mexicano. Y en la otra mesa es una persona de México y de Colombia. O sea, quiero aprovechar este viaje para establecer contactos, para ver qué vínculos nosotros podemos establecer en el marco del grupo ya en sí, del grupo, del GID, ¿no? Que pueden surgir acciones de capacitación, de difusión en conjunto. No se olviden que dentro del GID nosotros podemos generar, por ejemplo, una jornada de debate sobre tal cosa, ¿sí?
sobre esto. ¿Qué se entiende por ejemplo, desarrollo sustentable, sustentabilidad? ¿Qué papel juega la información, el conocimiento? ¿Es lo mismo decir sociedad de la información que sociedad del conocimiento? Bueno, todo el mundo emplea los términos indistintamente, pero tienen significados precisos. Entonces, esa puede ser una acción que nosotros desarrollemos para poder, digamos, empezar a cumplimentar algunas acciones también en paralelo del grupo, porque acá con Jorge nosotros tuvimos que pautar acciones concretas también en relación con eso, objetivos, acciones, cronograma, y si no, bueno, se nos venía abajo la posibilidad de tener un financiamiento propio también. No los quiero enloquecer, ni tampoco, digamos, saturar de información, pero es más o menos para que tengamos en cuenta esto. Yo sugeriría también que una posibilidad es, ahí en esa solapa del aula virtual donde dice investigación en acción, ahí nosotros podríamos abrir una wiki que sería, digamos, algo así como modelando el objeto de estudio, ¿no? Donde vayamos expresando algunas ideas que nos surgen, porque si no, pensamos y después se diluye, o debatimos y queda en la nada. Entonces, más allá de este borrador que dice Berta, todo aquello que se nos vaya ocurriendo, entremos ahí y dejemos por escrito, ¿sí? Entonces podría ser aporte de Roxana, aporte de Juan, por ejemplo, 2 puntos, tal cosa. Entonces, entre paréntesis o entre corchetes, ahí dejamos nuestra idea como para seguir pensándola. ¿Les parece? Que puede ser un recurso, digamos. Sí. Bueno, yo creería que con esto es suficiente, ¿sí? Por hoy. Les agradezco por estar presentes y bueno, y vamos a seguir comunicados. Yo tengo que armar también un cronograma de fechas. Yo creo que tendríamos que debatir pronto esto del objeto de estudio, por ejemplo, que no pase más allá de septiembre en algún momento. ¿Les parece hacer una reunión presencial ahí o virtual? Yo estaría viajando, o sea, viajo a Resistencia mañana, pero ya es muy pronto. Y vamos a necesitar un tiempo como para reflexionar y recuperar escritos sobre esto, o de última hacer una exploración de la bibliografía. Después viajo otra vez a los 15 días y ahí a lo mejor podemos reunirnos presencialmente los que podamos y al mismo tiempo generar un link para los que están a distancia. Sí. Es una Sí, posibilidad. me parece bien. Sí. Sí. Podemos hacerlo presencial, sería bueno. Sí, tendría que ser un miércoles, supongamos las 5 de la tarde, una cosa así, ¿no? O 5 menos cuarto. Sí. No sale nada de otro lado que sea urgente. Yo puedo a esa hora. Bueno. ¿Y vos, Jorge? Sí. Entonces nos podríamos reunir los que podemos, no sé, Claro. Romina. O las chicas si quieren Roxana, estar virtual, porque tal Roxana vez está más lejos. es que está en horario de trabajo ella. Sí. Y Romina, Puedo conseguir permiso de último. bueno, entonces lo definimos esta semana, Sí. Jorge, y Sí. entonces proyectamos ahí en la facultad cuando yo viaje, para cosa de organizarnos con tiempo y ya convocar con más antelación, ¿no? Y bueno, Juan, que está en horario de trabajo, pero a lo mejor se puede escapar un ratito. Sí. Sería para el 27, 26. Algo así, a ver, Mm. 27 Mm. de septiembre. Mm. Sí, porque el lunes es 25. Bueno, gracias Juan. Y Romina, para ese entonces a lo mejor puede ser que esté un poquito mejor o por lo menos pueda conectarse virtualmente, ¿no? Bueno, está. Quedamos así entonces. Bueno, Bueno. cuando puedas, Romina, entonces me mandás un punteo del
del acta y yo lo viso ahí y después subimos al aula virtual. Y a Juan le voy a pedir que me recuerde en qué fecha me mandó el acta anterior, porque también a raíz de toda esta vorágine de actividades, tengo que terminar de verla y formatearla, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, Bueno, un gusto verlos a todos. igualmente, ¿Todos bien y sanos? sí, y en la lucha. En la En la lucha. lucha. Bueno, Bueno, entonces, quedamos así. Que bueno, tengas, bueno, te despido como que si no te voy a hablar.